Perfecto. Ujú. Bueno, ¿nos podría contar un poco de su empresa, cómo empezó, los productos, una pequeña breve introducción sobre su empresa? Sí, bueno, pues yo soy el CEO, soy Jairo Moreno, CEO de Yomodis VR. Nosotros empezamos en el 2017. Yo llegué a Panamá en el 2011, como te decía. Bueno, yo soy topógrafo y fui el delegado de una empresa española que íbamos a hacer toda la topografía del Canal de Panamá, de la ampliación y del metro, de la línea 1. Yo estuve en Panamá 5 años como responsable de una empresa de topografía. Y como te decía, pues trabajé aparte de esos dos proyectos, pues en más proyectos de Panamá, como por ejemplo el corredor de los pobres o ampliación Gonzalo Transísmica, lo que llaman el corredor de los pobres. También estuvimos en muchos proyectos como el aeropuerto, todos los proyectos grandes emblemáticos de la época. Después de estar en el mundo 3D y de la topografía, hice una reconversión y me pasé a la topografía, a crear mundos virtuales, a la realidad virtual, creando en vez de mundos reales, mundos virtuales. Entonces creamos Yomodis VR, hice una maestría aquí en España de realidad virtual y realidad aumentada. Y empezamos a trabajar. Sobre todo lo que empezamos a hacer son proyectos de marketing para promocionar proyectos inmobiliarios. También hicimos tours virtuales, experiencias de realidad aumentada para promocionar marketing también de marcas, como por ejemplo el Gato Félix. Y también, sobre todo lo que nos hemos centrado ahora, en simuladores de realidad virtual. Es decir, por ejemplo, un operador de grúas, en vez de formarle en una grúa real, pues se le forma en realidad virtual para tener un escenario seguro y que sea, pues, los costos operativos sean los mínimos posibles. Y bueno, pues eso es lo que nos dedicamos, sobre todo a hacer experiencias inmersivas y abrir un mercado nuevo que todavía está por explotar y que hay que desarrollar. Oh, eso es bastante interesante. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta esta tecnología a nivel de adopción por las organizaciones? O sea, ¿cuál usted cree que ha sido el mayor reto que ha enfrentado al tener una empresa de realidad virtual y realidad aumentada? Pues como te decía, los mayores retos es convertir la tecnología en mainstream, es decir, en masiva. Ahora mismo la tecnología está en plena adopción y todavía el usuario no está acostumbrado a utilizarla ni a trabajar con ella. Entonces, esto es como, por ejemplo, hablar de los celulares. Los celulares salieron hasta que la adoptaron la mayoría de la población, o sea, que hasta que se consideró masivo, pues tardaron 10 años. Entonces, la realidad virtual podríamos decir que está en los early days, en los primeros días, y todavía no la ha adoptado, pues no es una tecnología masiva, pero que se irá adoptando con el tiempo. ¿Usted considera que es aplicable esta tecnología a todos los sectores? ¿Usted cree que en un futuro pues va a ser, digamos que en televisión, en áreas de cocina o en la inmobiliaria ya se ve que sí está? Correcto. Vale, se considera que será una tecnología que se podrá utilizar, cada uno la podrá adaptar a su sector y creará unos beneficios en cada sector que cada sector tendrá que ver cuáles son. Ahora mismo se está utilizando sobre todo en formación, como te decía, en training, en educación, en marketing, para tratamiento de fobias, o sea, a nivel médico, psicológico. Y bueno, se irá adoptando en más sectores. En el tema del diseño, hay, por ejemplo, BMW, como se dice en Panamá, BMW ahora mismo diseña los carros, los diseñan en VR. ¿Por qué? Porque hacer un diseño de un carro supone un costo altísimo y cualquier modificación o algo, pues hay que estar diseñando todo el modelo. Entonces, en VR el diseño es mucho más rápido y las modificaciones son mucho más rápidas y mucho más ágiles. Entonces, a nivel de diseño, de ingeniería, también se va a utilizar mucho porque modificación de modelos es mucho más rápido que modificarle físicamente. Entonces, bueno, se irá adoptando cada usuario, cada sector, cada rubro, lo irá adaptando a su sector. Entiendo. ¿Qué resultados ha obtenido de la realidad virtual y la realidad aumentada? Cuando me hablas de resultados, ¿qué me quieres decir? ¿Económicos? Sí, económicos. Vale, en Panamá la adopción de la tecnología es lenta. Y luego también hemos vivido unos momentos entre el cambio de gobierno, que
Yo ya llevo muchos años en Panamá y siempre que hay un cambio de gobierno, pues hay un año que es parado. Me pilló también el cambio de gobierno de cuando salió el panameñismo y entró PRD. Entonces ese año siempre económicamente a nivel de negocio se para un poco. Y luego después vino seguido la pandemia. Entonces en Panamá como que, bueno, vamos un poco lento, pero los sectores en los que la hemos adoptado o lo hemos introducido están muy contentos. Entonces deducimos que se irá poco a poco cada vez más pues eso, convirtiendo en más masivo. ¿La pandemia ha hecho más difícil la obtención de clientes o la ha hecho respectivamente más fácil? A ver, la pandemia la ha hecho un poco más difícil, lo que sí hemos notado que ha habido muchas consultas o mucha gente preguntando, o sea, como interesándose por la tecnología, pero a la gente bueno, pues en una situación como la que estamos ahora mismo, a la gente le cuesta invertir y más en cosas que no son vitales o necesarias, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Entonces, la gente sí que se informa, ve proyectos que pueden hacer, empieza un poco a estudiarlos, pero claro, dada la situación, pues la gente está un poco como parada o retenida. Entiendo. Con el camino que lleva la tecnología, ¿cree que la realidad virtual va a arraigarse a la sociedad o cree que solo es para esta etapa, o sea, la generación alfa? A ver, la realidad virtual, si vemos un poco la historia de cómo empezó esto de la realidad virtual, inicialmente empezó en los 80, lo que pasa que todavía era una tecnología totalmente carísima, el costo valía $200.000 y la plataforma de cómputo ocupaba 20 metros cuadrados, entonces era un poco inviable adoptarla para cualquier sector o cualquier persona. Actualmente, en el 2014, Facebook compró Oculus, y es un producto mucho más versátil, mucho más portátil, considerando Facebook que llegará a ser masiva en unos años. Sí consideramos que va a ser masiva, pero sobre todo la realidad aumentada. La virtual se puede utilizar en sectores, por ejemplo, como la formación, el training, pero la aumentada va a ser utilizada en el día a día. O sea, nosotros vamos a tener unas gafas viendo el mundo real y vamos a ir por la calle y vamos a tener todo como mucho más amplificado, mucha más información de la que tenemos actualmente. Más o menos está estimado que para el 2023 Apple saca sus gafas y todas las empresas sacarán su gafa de realidad aumentada y ahí es cuando se considera más o menos que será un producto masivo. Vaya, eso es bastante interesante. ¿Qué beneficios tiene utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada? Pues, por ejemplo, a nivel de training, que es en lo que nosotros estamos más enfocados, pues imagina que para formar a una persona en un escenario, por ejemplo, peligroso, pues tiene los peligros de un escenario, tiene los costos operativos de crear ese escenario y en realidad virtual se puede crear el escenario o en la misma aula o en la oficina de la empresa, puedes tener ese escenario recreado con cero riesgo y cero costo operativo. Entonces, bueno, pues cada uno verá en su sector, como hablábamos antes, por ejemplo, en el sector del diseño, modificar un modelo o un boceto en 3D no es lo mismo que modificarle físicamente. El costo es mucho más barato. Entonces, bueno, pues cada uno en su sector le verá los beneficios que le crea la realidad virtual. ¿Nos podría contar algunos casos, ejemplos breves de cómo Vale. usted en su Pues mira, empresa por ejemplo, aplica estas realidades, cómo lo manejan sus empleados y vale. algo Por más ejemplo, personal? vale, pues mira, te voy a explicar, por ejemplo, dos proyectos diferentes. Uno de marketing, como hablamos de proyectos inmobiliarios, y uno de training. A nivel de marketing de una promotora, hicimos un proyecto para una promotora que se llama The Hub, que es un edificio que van a hacer al final de calle 50 en San Francisco. Y entonces explica un poco, empieza con un vídeo en 360, donde recorres un poco, empiezas en la avenida Balboa, y te explica un poco el grado de inversión de Panamá y la modernidad de la ciudad de Panamá para acabar dentro del apartamento, todo recreado. Tú realmente no hay nada construido todavía, pero tú entras, vienes como volando y entras en el apartamento y ves tu apartamento en escala 1:1, con tus vistas y todo lo que vas a tener en el futuro, recreado, todo amueblado, todo decorado, sin estar nada de verdad. O sea, no es lo mismo vender un apartamento donde tú te sientes dentro del apartamento y te das una vuelta y ves las vistas que vas a tener, a verlo en unos planos o en unos renders. Entonces, por ejemplo, en ese sector creemos que es muy beneficioso
la realidad virtual. Y luego a nivel, por ejemplo, de entrenamiento, como te decía, hemos hecho para CICB, que es una empresa americana que se dedica a certificar grúas y gruistas, operadores de grúa. Entonces, hay un problema para la formación de gruistas, que tienes que tener una grúa parada para hacer esas horas de entrenamiento, como por ejemplo los pilotos de avión que tienen simuladores. Entonces, la grúa, en vez de estar parada físicamente, pues tienes una grúa en realidad virtual con los mismos movimientos, las mismas físicas, y puede ser el entrenamiento en la oficina de la obra. Por ejemplo, en Minera de Panamá los están entrenando con eso, y puede ser en cualquier sitio, en una oficina, llueve, nieve, haga lo que haga, pues tú puedes entrenar al operador sin tener que ver las inclemencias del tiempo ni los costos que tiene operativos de tener una grúa parada solamente para formación. Y cero riesgos. He visto que se está implementando bastante en las clases virtuales con niños. He visto programas que realizan esto para que los niños realicen actividades y que puedan ver, y que les ponen como cubos. O sea, ellos lo pueden ver, pero no lo pueden tocar. Y eso me parece realmente interesante. Es una forma de enseñar bastante dinámica y o sea, motiva a los niños a que quieran aprender y quieran ir a clases a pesar de que estén en sus casas, porque varios niños les resulta tedioso estar en su casa y prestar atención a clases. Entonces, esto me parece una realidad bastante impresionante para aplicar tanto en clases presenciales como virtuales, especialmente en virtuales, tanto a nivel de primaria hasta nivel profesional. O sea, maestrías, todo. Sería bastante interesante verlo. Correcto. Por ejemplo, a nivel de educación, como me decías, pues de formación para gente que está en edad escolar, pues imagínate llevarle a escenarios, por ejemplo, de Egipto, y ver las pirámides o ver cosas que tú es imposible que puedas ir a ver o enseñar al alumno con un vídeo, a verle al alumno, por ejemplo, in situ, viendo cómo es en escala 1:1 en real. Entonces sí, también para eso valdría, por ejemplo, para la formación animales, por ejemplo, el cuerpo humano, poder ver un cuerpo humano, por ejemplo, entero por dentro y mover los órganos y cogerlos y darle la vuelta, pues me parece que es mucho más didáctico que, por ejemplo, pues poner una presentación de PowerPoint o presentaciones de las que nos ponían antes de transparencias. Sí, eso me parece impresionante. También he visto que están surgiendo bastantes programas para crear avatars. No sé si eso se considere realidad virtual o realidad aumentada, pero los están incluyendo en los youtubers. He visto bastantes que están incursionando en esto de que crean sus avatars y en vez de presentar su cara, se presenta un avatar de ellos. Y hace todos Se los considera... movimientos. Exacto, eso es lo que llaman los metahumanos, el metahuman. A ver, se considera que en el futuro todos tendremos nuestro mundo virtual, o estaremos en el mundo virtual y tendremos nuestro metahumano. Es un poco lo que hablan por ahí la gente que habla del futuro de la tecnología, y podremos interaccionar con nuestro propio metahumano, o sea, con los mismos gestos, las mismas sonrisas y todo. Y bueno, sí, y dicen que podremos tener, yo que escucho muchas conferencias y muchas cosas, que tendremos nuestro instructor, por ejemplo, virtual, totalmente virtual, o sea, un instructor con una inteligencia artificial que te esté hablando, te esté dando una formación o cualquier cosa, sin ser tu yo real. O sea, como la película no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, la película que hicieron de realidad virtual, pues igual, que sea un mundo paralelo. Hay gente que le da miedo. Pero tendremos un poco, eso es lo que se considera que será el futuro. Pero eso es más realidad virtual que aumentada. Okay. La aumentada hace la idea que, para ponerte un ejemplo muy claro, imagina que vas a un supermercado, vas al Rivasmith o al Rey, y tú vas por el pasillo y te vas a ir viendo información de lo que vale cada cosa, la caducidad, los ingredientes que tiene, o sea, como una información amplificada. Como el juego de Pokémon, que sí podías verlo a través del celular, pero no estaba en tu realidad. Correcto, eso es. Entonces, un poco, pues imagina que vas por un pasillo del Rivadmith y te van saliendo como etiquetas de los productos, de las cosas que están en oferta, pues esas cosas, y tienes una información amplificada mucho más que la real. Entonces, eso es un poco lo que también se considera que va a ser más masivo y más para los usuarios. Me parece bastante interesante este tema. Y tengo una última pregunta.
Con esto de que vamos a tener instructores virtuales, ¿usted considera que se va a reducir la tasa de empleo o cómo funcionaría esto para que no afectara las actividades que hacemos los humanos, las profesiones? Hay estudios que dicen que en el futuro van a faltar, o sea, que muchas de las profesiones de ahora no van a existir y va a haber otras. Por ejemplo, otro día como comentario había unos memes y unas gracias por ahí que decía que va a haber jardinero de Minecraft. Minecraft, ¿sabes lo que es el juego? Sí, Bueno, pues hablan de que en el 2050 habrá jardinero de Minecraft como profesión y arquitectos virtuales. En vez de ser un arquitecto físico que te diseña un edificio, pues ahora te va a diseñar un mundo virtual. Entonces, bueno, pues habrá profesiones que acaben y habrá otras que comiencen. O sea, al final el ciclo es así. O sea, profesiones van acabando y otras profesiones van empezando. Pues esto se considera que sí, habrá profesiones que acaben, por supuesto, pero otras nuevas saldrán. vale. Muchísimas gracias por participar. Es muy entretenido saber de este tema. Me gustaría en algún futuro no muy lejano experimentar y participar de esto, ya que me parece una tecnología bastante impresionante de realizar. Y es muy beneficioso, ya que puedes participar en diversas cosas sin estar realmente presencial, como se realizó la Feria del Libro el año pasado, que fue a nivel de virtual, que básicamente no había nadie, que tú creabas tu usuario y ibas viendo en diferentes sucursales y comprando tus libros. Sí, por ejemplo, aquí a nivel digital, por ejemplo, en España, yo al final un poco estoy entre España y Panamá. Ha habido una feria, el último, que se llama Animayo, que es un congreso de animadores virtuales y tal, y se ha hecho totalmente en realidad virtual. O sea, toda la mesa de ponentes estaban, que tú lo veías, podías acceder con cualquier plataforma, con el celular, con el portátil o en realidad virtual, y todos estaban en su casa cada uno, y tú veías los gestos y todos los movimientos, porque tú en realidad virtual tienes tus manos y las mueves igual que físicamente en la realidad. Entonces cada ponente estaba en su casa y luego había allí como una mesa redonda de ponencias y tú lo veías a todos sentados, pero cada uno estaba en su casa. Entonces eso también nos beneficiará, que nos hará un mundo más global. Yo, por ejemplo, hace unos años, esta reunión que estamos teniendo tú y yo tenía que ser presencial y ahora la estamos teniendo virtual. Entonces imagina que en el futuro muchas de las reuniones o muchas de las cosas puedan ser virtual sin tener que ser presencial in situ. Pues también abre mucho mercado y muchos negocios podrán extenderse y globalizarse mucho más fácilmente. Bueno, muchísimas gracias por participar. Es muy emocionante realmente el tema y voy a seguir investigando acerca de esto. Vale, cualquier cosa o algo que necesites, estamos a la orden. Gracias. Gracias Nos a ti, vemos. hasta luego. Hasta luego. Chao.